el tema es cuentos de terror y sus características, ¿sale? Ya hemos venido trabajando y entonces vemos que ahora tenemos las partes, las características del cuento, que son 4: escenario, estructura, personajes y narrador. Y ya habíamos visto la primera, que es escenario. ¿Quién recuerda cuál es el escenario en un cuento? ¿Quién me puede decir? Ya lo vimos. Adelante, Vivian. La descripción del lugar. Lugar y Tiempo. exacto, muy bien, Vivian. Lugar y tiempo en el que se desarrolla la historia, es decir, el ambiente en el cual se va a desarrollar la historia, ese es nuestro escenario. La clase pasada vimos estructura. ¿Quién me ayuda a decirme cuál es la estructura de un cuento? ¿Alguien? No, otro, puro Vivian. A ver, Kimberly, ayúdame, ¿cuál es la estructura de un cuento, Kimberly? Apenas lo vimos. ¿No? Jesús Alberto, levantaste la mano. A ver, recuérdanos, ¿cuál es la estructura de un cuento? Sí, maestro. Inicio, desarrollo, Inicio, desarrollo. final, Falta uno. pero clímax. Clímax, muy bien. La estructura de un cuento, es decir, las partes en las que se divide un cuento son 4. Inicio, desarrollo, clímax y final. ¿Sale? Esa es la estructura de un cuento. Ahora vamos a ver la número 3, que son personajes, que incluso ya lo habíamos medio abordado, en cuando vimos el primer tema, ¿no? De lo que era la biografía y autobiografía, que veíamos cuáles son los personajes, ¿no? Ya más o menos tenemos la idea. Pero ahora vamos a ver que los personajes son los seres que llevan a cabo las acciones en la narración. Es decir, los personajes de un relato, de una historia, son todos aquellos a los que le ocurren todas las acciones, todos los hechos le ocurren a los personajes. Y estos personajes pueden ser humanos, seres sobrenaturales, incluso hasta objetos, ¿sí? En los cuentos de terror es muy frecuente que uno de los personajes sea un objeto, ya sea una caja misteriosa, una varita, una piedra, incluso una computadora, ¿no? En los cuentos de terror también juega un papel importante algunos objetos que son los que les dan ese misticismo a los cuentos de terror, ¿no? Que también le ocurren las cosas, o no solo le ocurren, sino que, que participan en el desarrollo de esta historia. ¿Sí me explico? Entonces, los personajes son a los que les van a pasar todas las acciones y son partícipes en el desarrollo de la historia, ¿sale? Pero vamos a ver también que los personajes tienen características. Y las dos principales características de los personajes son sus intenciones y sus motivaciones. Se las voy a poner facilísimo para que lo identifiquen rápido. Intenciones y motivaciones. Las intenciones de los personajes es el ¿qué hace? ¿Qué hace el personaje? Esa es la intención. ¿Qué es lo que hace el personaje durante el cuento? Y la motivación es ¿por qué lo hace? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Sí me explico? La intención es el qué hace y la motivación es el por qué lo está haciendo. Entonces dice que intenciones son todas las acciones que ocurren, todas las acciones que realiza el personaje, y de acuerdo a sus acciones se puede dividir en dos tipos de personajes, principal y secundario.
¿Sale? Personaje principal y personaje secundario. Los personajes principales son a los que le ocurren todos los hechos en la historia del cuento, ¿sí? El personaje principal es el que le va a pasar todo. En las historias de terror es el que pasa por todos los obstáculos, al que le sale el que lo está persiguiendo, al que lo está correteando el fantasma, el que va a entrar a la casa embrujada. ¿Sí me explico? El personaje principal es el que va a pasar por todos los acontecimientos durante el relato. Muy fácil identificarlo. Y el personaje secundario también se identifica por sus acciones. ¿Qué hace? El personaje secundario es el que acompaña al personaje principal en algún momento de la historia. No le ocurren las cosas, pero está ahí por algo. Es decir, a lo mejor un personaje secundario está en un cuento porque tiene que morir para que el personaje principal viva, ¿no? ¿Sí? O es el que lo va a ayudar a escaparse. O es el que le está dando consejos de qué hacer. ¿Sí me explico? O es el que sabe del manejo de armas y le ayuda en algún momento a librarse de una situación. Pero no es un personaje principal. Solamente participa un momento, en algunos momentos del relato, pero no le ocurren las cosas a él. Le ocurren al personaje principal y él está ahí para ayudarlo. ¿Sí me explico? Ese es el personaje secundario. Y les decía que se les quede grabado porque es muy importante. Las intenciones es qué hacen los personajes, qué acciones están haciendo los personajes. Y las motivaciones son por qué lo hace. ¿Por qué está haciendo eso el personaje? Las motivaciones es lo que mantiene interesado al lector y alimenta esas ansias para saber qué es lo que va a ocurrir. Oigan, ¿no han visto esas películas de terror en donde se escuchan ruidos y está todo bien oscuro y de repente se ve que cae algo afuera y el chavo o la chava agarra un encendedor o una velita la luz de su celular y sale a ver qué pasa afuera? ¿No le da miedo? Y yo digo, de locos algo, si estoy viendo que se están escuchando cosas muy feas, ¿no? De locos algo, yo me encierro. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la motivación? Es alimentar esa sensación, esas, ansias que tenemos por saber qué es lo que va a ocurrir en la historia. Tiene que hacer eso, tiene que salir, ¿no? Uno dice, yo de loco salgo, ¿no? O esa escena de las películas de terror también en donde te está correteando, te va correteando el malo, ¿no? Y de repente algo ocurre que le cae un librero o le das un golpe sin querer y se cae el malo. ¿Y qué hace? Se echa a correr. ¿Por qué te echas a correr? Yo cuando estoy viendo eso digo, ¿por qué te echas a correr? Yo me regreso, le meto unas 5 patadas y lo dejo inconsciente y lo amarro y a ver, persígueme, ¿no? Persígueme. De repente sus motivaciones son ilógicas, ¿no? Tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué hacen eso en las películas de terror? Ah, pues tenemos que lo hacen para engancharnos en los actos que están ocurriendo. Si no hicieran eso, la película se acabaría muy rápido o el cuento que estás leyendo se acaba muy rápido. Tienen que hacer cosas que te llamen la atención, que te obligan a seguir leyendo o seguir viendo la película, a mantenerte pegado a la historia y a tener esa expectativa de qué es lo que va a pasar ahora. ¿Sí me explico? Y esa es la motivación. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Sale? Recapitulo, que les quede muy claro, porque lo vamos a ocupar. Los personajes, sus características son intenciones y motivaciones. Las intenciones es qué es lo que está haciendo y las motivaciones es por qué lo está haciendo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No. ¿Seguros? A ver si es cierto.
Vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? Vamos a hacer un ejercicio, a ver si es cierto. Dana, Dana, ¿estás ahí? Dana, prende tu cámara, Dana, no te escondas. Creo que se Paola, sale. ay, yo la veo, pero pues ni siquiera debe estar con... Paola, ¿estás ahí? Sí, profe. Prende tu cámara. Ándale, aunque no te hayas peinado. Yo Voy. tampoco me peiné, yo tampoco me peiné. Ándale, que tenemos el tiempo contado. Tenemos el cuento tiempado. Ya, profe. Ok, Dana, ¿me ayudas por favor no, yo no te veo, pero ok. ¿Me ayudas por favor a leer este? En su cuadernillo en la página 25 se encuentra este cuento. Es muy corto. Vamos a poner atención, Dana, si lo quieres leer desde el cuadernillo o si lo quieres leer en la pantalla está. Este cuento se llama Anécdota Antigua, ¿va? Sí, Y es maestro. muy, muy corto. Pongamos atención, por favor. Dana, ¿te escuchamos? Anécdota antigua. En el tiempo de antaño en Inglaterra, los criminales condenados a la pena muerte gozaban del derecho a vender en vida sus cadáveres a los Anatomistas. anatomistas y a las Fisiólogos. Hago un fisiólogos. paréntesis. Permíteme tantito, Dana. Hago un paréntesis para que le entendamos a la historia. Los anatomistas son las personas que estudian el cuerpo humano y los fisiólogos estudian el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Sale? Entonces, en ese entonces, hace mucho tiempo, la única forma que tenían los doctores de aprender sobre el cuerpo humano y sus enfermedades y cómo curarlas era comprar cuerpos, comprar cadáveres para estudiarlos a ellos, abrirlos y estudiar cómo funcionaba el cuerpo humano y poder entenderlo y sobre de ello, pues, aprender a curarlo, ¿sale? Es importante que lo tengan claro esto por la cuestión del relato. Gracias. Discúlpame, Dana, ¿puedes continuar desde el dinero? Sí, profe. El dinero recibido de esta forma ellos se lo daban a sus familias o se los debían. Uno de ellos, atrapado en un crimen horrible, llamó a su lugar a un científico médico y tras negociar con este hasta el hartazgo, le vendió su propia persona por 2 jinetes, Guineas. guineas, pero al recibir el dinero de su pronto se empezó a carcajear. ¿De qué te ríes?, se asombró el médico. Usted me compró a mí como un hombre que debe ser colgado, dijo el criminal, riéndose a carcajadas. Pero yo lo metí a usted. Timé. Yo lo Yo timé a usted. lo timé a usted. Yo voy a quemarlo. Voy a ser quemado. Me voy a ser quemado. Ja, ja, ja. Muy bien. Gracias, Dana. Espero que le hayan puesto atención porque ahora sí, ahí vienen las preguntas. Gael Galeana. Gael, ¿cuáles son los Ande. personajes de este cuento? Mm, ¿De quién habla este cuento? de doctores que estudian el cuerpo humano. No. ¿De quién habla el cuento? ¿A quién le ocurren las cosas? No tiene nombres, pero son personas.
A los criminales. No habla en general de todos. Habla solamente de pocos. Jesús Alberto, ¿quiénes son los personajes de este cuento? Sí, maestro. Es un hombre y un médico científico, ¿Y ese hombre qué es? criminal. Muy bien. Vamos a hacer una tablita, ¿va? Vamos a hacer una tablita. Muy bien, Alberto. Los personajes de este cuento son dos. Un criminal y un científico médico. ¿Sale? Por eso les dije que pusieran atención, porque vienen las preguntas. Vamos a descubrir sus intenciones y sus motivaciones. Decíamos que las intenciones es qué es lo que hace y la motivación es por qué lo hace. Entonces, si las intenciones es qué es lo que hace, ¿cuál es la intención del criminal? Kimberly, ¿qué hace el criminal? ¿Qué es lo que hace? Se vende al doctor para que lo examine y le dé el dinero. Exacto, muy bien, Kimberly. La intención del criminal que está condenado a muerte es vender su cuerpo. ¿Sale? Esa es la intención del criminal, vender su cuerpo. Yaedi, ¿cuál es la intención del científico médico? ¿Cuál es la intención del científico médico? No contesta. Oriana. Rafael, tú sí me vas a ayudar. Rafael, ¿cuál es la intención del científico médico? Es decir, ¿qué hace el científico? Se está acabando el tiempo. ¿No leyeron? ¿No pusieron atención? Maestro, yo le digo, A ver, dime. examinar. No, ¿qué El quería cuerpo hacer el de- científico? ¿Qué quiere hacer el científico? Quería examinar el cuerpo de el No, señor, antes de eso. ¿Qué quiere hacer? comprar su cuerpo. Comprar el cuerpo, muy bien, comprar un cuerpo. El científico lo que quiere es comprar un cuerpo. Recuerden que la intención es ¿qué hace? Y después viene la motivación. Ya me estaban dando la motivación. No, primero vamos con la intención. ¿Qué hace? En el relato no pusieron atención, ¿eh? Y eso que está chiquitito este relato. En este relato, los personajes son dos, criminal y científico médico. Muy fácil, muy rápido. ¿Qué hace el criminal? Quiere vender su cuerpo porque está condenado a muerte. ¿Y qué hace el científico médico? Quiere comprar un cuerpo. Ahora sí viene la motivación. ¿Por qué el criminal quiere vender su cuerpo? Vivian, ¿por qué quiere vender su cuerpo el criminal? Porque ya estaba condenado a muerte. Ajá, ¿y por qué quiere venderlo? ¿Para qué? Para no morir colgado. No, de todos modos va a morir. ¿Para qué lo quiere vender? Para dinero, para tener el dinero para su familia. Para tener dinero. Esa es la motivación. El criminal engaña al doctor para tener dinero, ya que su cuerpo lo iban a incinerar. Es decir, quemado, el cuerpo ya no sirve de nada. Ya no lo pueden estudiar. Entonces el criminal lo engaña para que le dé dinero, le dice que va a morir colgado y cuando le da el dinero se burla de él y le dice, ay, a mí me van a quemar, no vas a poder. Pero su motivación es tener dinero. No se sabe para qué quiere el dinero. No es un dato que no nos dice. Pero ¿para qué vendió su cuerpo? Para tener dinero. ¿Sí? Gael, ¿para qué compró el cuerpo el científico? Para morir colgado. ¿Para qué Para compró? sacarle el dinero. ¿Para qué compró el médico un cuerpo?
Para ponérselo a otras personas. Ay, ¿cómo? Ya, maestra. O necesitar los órganos para los niños, no sé bien. No, es que no se trata de inventar, es lo que leíste. No Ya, podemos inventar. Dana, ¿para qué quería comprar el cuerpo? Para estudiarlo. Para estudiarlo. Para estudiar y aprender anatomía y fisionomía del cuerpo del criminal. ¿Sí? No es inventar cosas, es lo que leímos. Y eso es lo que decía el cuento. Les decía, hay que identificar la intención y motivación. ¿Qué es lo que hace y para qué lo hace? Aquí nos muestra dos personajes, un criminal que está condenado a muerte, eso es su intención, vender su cuerpo, y la motivación es tener dinero. Fíjense bien, el criminal, a pesar de que ya está en el lecho de muerte, ya lo van a colgar, ya lo van a incinerar, no deja de ser criminal, deja de ser, no por eso sigue siendo un patán y le vende el cuerpo a un médico engañándolo. Hasta el final de los tiempos lo engaña y le dice que lo van a colgar para que le dé dinero. Sigue siendo un criminal a pesar de que va a morir, no se regenera. Esa es la motivación que él tiene, engañarlo para que le den dinero a pesar de que su cuerpo es inservible. Y tenemos un científico, ¿qué es lo que él quiere? Comprar un cuerpo. ¿Para qué? Para estudiar y aprender sobre el cuerpo humano y así conocer y poder curar a las personas, ¿no? Tal vez. Es lo que nos dice la historia. Les decía, es un relato muy, muy corto como para que no hayan prestado mucha atención. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? No. Viene la tarea. Viene la tarea. Tarea. Leer el cuento que se llama Crear Nueva Reunión, que está en tu cuadernillo en las páginas 25 y 26. Inicia en la 25 y termina un pedacito en la 26. ¿Sí? Y elabora la misma tabla que yo hice, la vas a elaborar en tu cuaderno y vas a poner los datos. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Y cuáles son las motivaciones? Recuerda, por favor. Para hacer la tarea tienes que leer. No es nada más copiar y Profe, es escribirle. el cuadro lo vamos a rellenar de la página 25 y 26. Escucha, leyendo el cuento, crear nueva reunión, lo tienes que leer, no nada más vas a pegar pedacitos del cuento, no. Tienes que leerlo. Y así como lo hicimos con el anterior, como ya lo hicimos, tienes que entender y decir, ¿cuál es el personaje? Fulano. ¿Qué es lo que hace este personaje? Esto es su intención. ¿Por qué lo hace? Ah, por esto, es su motivación. ¿Hay otro personaje? Sí, ¿cuál? Este. ¿Cuál es su intención? Esto. ¿Por qué lo hace? Por esto. Pero para eso tienes que leer el cuento y entenderlo y sobre de lo que entendiste, escribir esta tabla. ¿Sale? No quiero que nada más peguen fragmentos del cuento que no tienen sentido. Permíteme. ¿Sí me escuchan? Sí. Ay, no sé qué pasó, se me salió. Ok, ya. ¿Sale? ¿Alguna duda de la tarea? Esta tarea de igual forma va a estar en Classroom. Se me va a acabar el tiempo. Esta tarea va a estar en Classroom también. Al igual que las otras dos de la semana pasada, ya las subí a Classroom. Si ya me las entregaste a WhatsApp, te pido de favor que me las vuelvas a subir a Classroom, que para mí es mucho mejor tener un control de quién entrega las tareas. ¿Va? Entonces, suban las tareas que ya me habían subido a WhatsApp, súbanlas a Classroom, ya están ahí, nada más es para tomarles la foto y subirla a Classroom. Y esta nueva tarea también va a estar en Classroom, esta tarea de ahorita, ¿sale? Vivian, ¿levantaste la mano? ¿Alguna duda? La tabla, ¿vamos a contestar la que está en la página 26 o vamos a hacer una en el cuaderno? En tu cuaderno, por favor.
va a ser en tu Ah, cuaderno. Vas sí, a elaborar gracias. la tabla en tu cuaderno y de ahí la vas a contestar, ¿va? Con los datos del cuento crear nueva reunión que está en tu cuadernillo. Kimberly, ¿levantaste la mano? ¿Para cuándo es la tarea? Para el viernes. El día de, terminando la reunión, voy a ver el horario y les voy a decir a qué horas es la clase de mañana. Recuerden que yo estoy dando 2 clases a la semana, entonces hoy y mañana, de acuerdo al horario que tenemos, le voy a poner a qué horas es su clase, ¿sale? Y terminando esta reunión, va a estar ya disponible la actividad en Classroom, ¿sale? Y en Classroom es donde dice nuevamente las instrucciones y también dice, cuándo se entrega la actividad. ¿Sale? ¿Alguna duda? Antes de terminar, ya me estoy pasando del tiempo, ya va a empezar el siguiente maestro. ¿Dudas? No. Bueno, entonces si no hay dudas, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana. Yo les escribo la hora en que nos toca el día de mañana, ¿sale? Hasta luego, jóvenes, que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos pronto. Adiós, profe, Adiós. cuídate. Adiós, 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 Adiós. adiós. Ay, Adiós. que Dios Nos vemos, bendiga. profe. Adiós.